En este segundo capítulo sobre crear formularios desde cero, vamos a completar la parte derecha de este documento. Como ven, hasta este punto hemos avanzado. Voy a darle por acá. Si no les gusta el color de lo que es el borde rojo de obligatorio, pueden cambiarlo porque no se ve nada bonito. Lo pueden cambiar acá y lo pueden dejar, puede ser como un color, un gris, no estaría mal. Y lo que es el fondo también lo pueden cambiar por otro. Yo lo pondría un gris más oscuro. Puede ser este, si le damos en vista previa, se ve mejor, como pueden observar, o si no, lo dejan en blanco. Ya es un tema de gustos, yo lo voy a dejar así, se ve mejor. Entonces vamos a completar esta parte. Aquí voy a solicitar parte de la educación de esta persona. Entonces yo voy a copiar este texto. Como lo copio, lo selecciono y le doy control más C y control más V. Si ustedes ven, no se pegó por ningún lado y es que se pega sobre el mismo documento, sobre el mismo punto, perdón, donde está el texto. Entonces doy un clic fuera y aquí lo selecciono y como ven, cuando el puntero se convierte en una cruz, lo muevo. Yo lo voy a colocar acá y con el texto lo voy a editar y acá será educación. Perfecto. Voy a poner una guía en este punto y ahora voy a copiar este texto. Está acá. Control más C, control más B y simplemente lo que hago es moverlo. Coloco por acá. Puede ser ahí. Le cambio el nombre y es que voy a poner tres campos. Este primero será sobre la educación primaria, si es que lo estamos solicitando. Aquí puede ser otro tipo de información, pero yo voy a dejarle ese y voy a dar un clic fuera y un clic nuevamente sobre el texto. Voy a copiar, pegar y simplemente voy a moverlo hacia esta parte. Ahí podría ser. Y nuevamente aquí cambio secundaria, doy clic fuera sobre el campo, control C, control V, y aquí cuando se convierte en una cruz lo muevo. Como ven, ahorita lo vamos a reordenar y aquí ponemos universidad. Perfecto. Y ahora sí, vamos a colocar los campos de texto. Puede ser este primero, que yo lo voy a poner en este punto. Va a ser eh, ¿qué estamos solicitando de primaria? Es decir, nombre de la escuela donde estudiaron. Entonces, más bien este texto debería ir, este campo de texto debería ir por acá. Déjenme colocar un, una guía, puede ser ahí, y una guía de más o menos ese punto y lo voy a colocar ahí. Perfecto. Este otro texto lo voy a colocar también por ahí. Coloco una guía y coloco el campo. Luego este otro lo puedo colocar por acá y lo vamos a dejar en esta posición. Ahí puede ser. Coloco otra guía y pego el campo. Bien, ahí tendríamos. Vamos a darle en vista previa, así nos va quedando. Ahorita vamos a quitar las guías y en esta parte de por acá voy a seleccionar un texto, puede ser este, control más C copio, control más V pego y ahora muevo y lo coloco por este punto aquí. Bien, y voy a cambiar el nombre. Otros estudios, pueden ser técnicos, pueden ser alguna serie de estudios.
Y aquí colocaré otro campo de texto, pero este va a ser un poco más grande. Lo coloco de esa forma y lo voy a agrandar también de una forma vertical. Clic derecho, propiedades. Voy a poner un límite de 200 que sea multilínea y no lo vamos a poner obligatorio. Estos sí necesitan ser obligatorios. Claro, obligatorios. Este otro. Perfecto. Ahora colocaré una guía por acá. Y ahora lo que voy a hacer es una, un campo de habilidades. Voy a copiar este, clic fuera, copio y me lo llevo por acá. Lo voy a colocar en el centro, en mayúscula, habilidades y voy a agrandarlo a más o menos ahí. Perdón, aquí corrí esta guía. Lo voy a centrar de esa manera y aquí voy a hacer tres líneas, guías horizontales. Esta es la primera. Voy a hacer de acuerdo a los centímetros. En esta parte me estoy basando. Este otro va a ser ahí y este otro en el centímetro 20. Aquí no nos confundamos y que empiece a escribir a partir de aquí. ¿Qué es lo que voy a poner? Vamos a ver. Si lo que estoy haciendo es reclutando personal para alguna habilidad en el conocimiento de programas de Adobe, entonces aquí es donde yo voy a poner todo ese tipo de programas y medir entre básico, intermedio y avanzado. Por lo tanto, colocaré el o la primera habilidad. Bueno, este es uno. Aquí pondré el primero, Photoshop. Bien. Y aquí sin problema lo voy a colocar en este punto. Bien. Recuerden que para avanzar, copio, pego. Es decir, aquí hice dos copias. Voy a pegar este aquí y luego nuevamente que tengo otro y este lo pego ahí. Este creo que aguantaba un poco más. Ahí, exacto. Aquí pondré Lightroom. En este pondré Illustrator. Ok. Luego vamos a medir de tres formas. Básico. Y vamos a copiar el mismo texto para que adopte. Copiar, pegar. Y ok, aquí es un poquito tedioso porque hay que medir y yo voy a colocar esto por ahí. Bien, aquí voy a cambiarle el nombre porque le pondré básico. Ok. Y doy un clic fuera, selecciono, copio, pego y este mismo me lo voy a llevar a más o menos este punto. Voy a poner una guía. Quizás ustedes digan que es demasiada las guías que estamos utilizando, pero en realidad son necesarias. Después las podemos quitar y se van a dar cuenta que todo queda muy, muy limpio. Esto lo voy a cambiar por intermedio y voy a mover
Aquí sí se complica a veces. Lo dejo ahí, intermedio. Ya se van a dar cuenta que es lo otro que vamos a colocar. Y si ya sospechan algo, lo que vamos a colocar son botones de radio. Y entonces voy a copiar este otro, copio, pego y me lo llevo para aquí un poquito y lo pego aquí. ¿Listo? Y en esta parte cambio el nombre. Avanzado. Bien, para no copiar o para no volver a hacer lo mismo, lo que hago es copiar esto. Vamos a ver si me lo permite. Aquí sí me lo permitió, pero este no. Ahora sí, voy a copiar y voy a pegar. Como ven, ahí lo ha copiado. Entonces esto simplemente lo arrastro presionando clic y la tecla Shift para que lo mueva de una forma vertical perfecta. Esto también lo copio y lo pego y hago lo mismo. Cuando ya el puntero está convertido en esa cruz, presiono un clic y luego Shift para que haga lo mismo y no se me convierta o se coloque de una forma libre, sino que de una forma lineal, directa. Vista previa, ahí lo tenemos, nos faltan unos detalles y es que vamos a colocar en Photoshop 3 botones. Vamos a seleccionar botones y aquí colocamos este primer botón acá. Importante el tema de los botones, ya esto se los había enseñado, pero es importante que primero coloquemos, vamos a colocar otra guía. La verdad es que son necesarias las guías, porque es ahí donde vamos a colocar los botones. Bien, y voy a colocar una pequeña guía acá para que no parezca tan pegado el texto acá y otra por acá. Ok, puede ser ahí. Y empiezo con Photoshop. Aquí pego este primer radio, este primero, y como ven aparece opción 1 del grupo 21. Este grupo lo puedo cambiar por PS de Photoshop y vean que aquí me dice que si deseo agregar otro botón. Recuerden que cuando una serie de botones van a ser correspondiente a la respuesta de una pregunta, todos tienen que pertenecer al mismo grupo. Esto es importante que lo sepan, eso se los enseñé en un capítulo anterior y es por eso que este es opción 1, este es dentro del grupo de Photoshop y le voy a decir que sí, necesito agregar otro botón y vean que ahí se pega y lo ubico aquí, siempre dentro del grupo y le doy nuevamente agregar otro botón y le digo que se pegue aquí. Simplemente, y algo muy interesante es que nosotros, si le damos en vista previa, ahí tendríamos los botones, seleccionamos cualquiera, si yo le doy acá, le doy en este, como ven, se elige de una forma independiente. Vuelvo a editar y hago lo mismo con Lightroom, selecciono los botones, aquí lo pego y como ven, me ha adoptado el mismo nombre del grupo anterior. Importante esto que lo cambiemos y aquí sería LR y la opción le vamos a poner que sea la opción 1, aunque esto no importa, pero sí el grupo. Aquí, bueno, aquí olvidamos en el anterior, pero es que esto tiene que ser campo obligatorio. Esto lo podemos cambiar, importante. Y cuando ya lo hacemos con uno, ya los demás botones adoptan esta configuración. Entonces voy a agregar otro botón y lo pego aquí y opción 2 dentro del mismo grupo y otro botón. Ahí estaría. Perfecto. Y entonces finalizamos con este. Vamos a agregar un nuevo botón acá en Illustrator y lo pegamos. Vean opción 4, lo cambiamos a opción 1 y acá le quitamos LR y que sea Adobe Illustrator, que sea un campo obligatorio. Le decimos que pegamos, que ocupamos otro y pegamos otro. Aquí lo
hicimos un poquito mal. Voy a presionar la barra espaciadora porque este botón lo necesitaba aquí. Estos botones no hay problema porque nos venimos acá y los convertimos todos en obligatorio. Vista previa, aquí tenemos nuestro documento. Ahorita se ve raro, extraño, porque tenemos un montón de guías, pero como ven, todos los botones son independientes y yo puedo seleccionar que mi nivel de Lightroom es intermedio, puedo decir que es avanzado, que Illustrator es intermedio, que Photoshop, etcétera. Vamos a volver a editar porque finalmente vamos a poner un campo de texto acá. Este campo de texto, simplemente yo voy a seleccionar este campo, este texto, copio, pego y aquí me lo traigo. Lo voy a colocar por acá. Creo que más bien colocaré este, este que está acá, copio, pego, me lo traigo y lo voy a colocar por este punto. Bien, aquí voy a cambiarle el nombre y una pregunta. ¿Por qué le gustaría, voy a poner en mayúscula, por qué le gustaría trabajar con nosotros? Este es un ejemplo, en realidad estoy improvisando. Y vamos a agregar un campo de texto por acá. Lo vamos a hacer un poco grande y también lo vamos a agrandar en su lado vertical. Y ¿qué más podemos poner acá? Ok, clic derecho, propiedades, texto 22, que sea obligatorio. En cuanto a opciones, que sea multilínea, que tenga un límite de 1000 caracteres y perfecto, vista previa. Ahí lo tendríamos. Vamos a cambiar algo o vamos a agregar algo más y es una lista de selecciones. Vamos a ponerle por acá idiomas. Idiomas y simplemente colocaré esto por acá y a diferencia de la herramienta de menú desplegable, tenemos otra que es esta, que es una lista de opciones. Y esta nos da la opción de que podamos elegir más de uno. Voy a darle un clic y voy a poner este campo por acá. Le voy a dejar ese nombre y acá simplemente voy a irme a propiedades y le vamos a dejar ese nombre y aquí en opciones, como ven, podemos poner los elementos a elegir. Por ejemplo, pondré inglés, pondré eh, alemán, portugués y pondré, vamos a ver, francés. Bien, y algo importante es que la selección sea múltiple, es decir, la persona puede elegir 2, 3 o todos los que desee. Esto es el color del borde, se lo voy a dejar en negro, el color del texto tal cual. Y así quedaría. Le doy en cerrar, vamos a darle en vista previa y ahí lo tendríamos. Aquí la persona puede elegir uno o varias opciones presionando control. Ahí estoy presionando control y como ven podría seleccionarlas todas. Voy a darle nuevamente en editar y aquí nos resta nada más darle acá clic derecho en la regla y darle por acá en borrar todas las
guías. Entonces borramos todas las guías y ahí tendríamos nuestro formulario, que es como una hoja de vida. Entonces aquí nos resta darle en, vamos a ver, creo que le voy a cambiar ese color de fondo del campo de texto de sí, el resaltado, porque me parece que está bastante muerto. Voy a ponerle un poquito más como de azul, como este color. Vamos a ver cómo se ve. Le doy acá y yo creo que no se ve nada mal. Y acá le podríamos cambiar un poco a lo que es el color de resaltado obligatorios por uno diferente. Podría ser, puede ser este. Le doy en aceptar y ahí lo tendríamos, vista previa. Ahí tenemos el formulario. Ustedes pueden configurarlo como deseen. Ahora hay una cosa que tenemos que hacer y es que yo le voy a dar en cerrar porque ya tengo mi formulario, pero hay algo que nos falta aquí antes de darle en cerrar y es que le vamos a dar clic derecho, vamos a irnos acá en mostrar números de tabulaciones, esto recuerden que ya lo hicimos y este es el campo 1, este sería el campo 2, este sería el 3, el 4, el 5, el 6, perfecto, el 7, pero ven que aquí ya cambió, este sería el 8, no está nada mal, el 9, 10, 11 y luego vuelve acá 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Yo creo que no está nada mal. Nada más vamos a cambiar este que sea el 12, este que está acá, que sea el 12 y que se coloque después de teléfono, donde tenemos teléfono. Y es que a todos nosotros les pusimos o le dejamos el mismo nombre, pero no hay problema porque este sería el texto 16 y es este, entonces este campo tiene que estar después de 16. Y como ven, ahora sería el 12, este adopta 13, 14, 15, pasa acá y luego finalizamos en esta opción. Ahora sí, le vamos a dar en cerrar y ahí tenemos nuestro documento. Importante que, por ejemplo, cuando nosotros le damos acá en editar texto, aquí si le damos en más, aparece la opción de fondo. Aquí podemos agregarle un fondo. Yo normalmente lo que hago es agregarle como un pie de página y para eso yo me voy a ir aquí a examinar y un punto a tomar en cuenta en lo que es Adobe Acrobat es que no permite archivos en formato PNG con fondo transparente y nos tenemos que conformar con archivos en JPG y ustedes saben que un archivo JPG no tiene transparencia. Por eso es que yo voy a seleccionar este archivo, nada más como muestra. Aquí, como ven, se ha colocado en la parte inferior, en la parte central más bien, pero que acá nosotros lo podemos cambiar. En vez de que esté en la posición central, lo vamos a colocar abajo y acá podemos manejar la opacidad a un grado bastante bajo. Le voy a dar en aceptar para que ustedes lo vean. Aquí no se logra percibir. Sin embargo, podemos volver por acá y le podemos dar en actualizar para que trabajemos sobre el mismo documento. Voy a darle más o menos por ahí y le voy a dar en aceptar y dice que ahí lo tendríamos. Entonces le voy a dar en cerrar y ahí tendría mi formulario. Entonces, de esa forma llegamos al final de este segundo capítulo de cómo crear un formulario desde cero.